Hola estudiantes del cibercolegio, ¿cómo han estado? Bueno, bienvenidos a este espacio del proyecto de lectura. Yo les quiero contar un poquitico el día de hoy de dónde surge este proyecto y qué es lo que ustedes tienen que hacer en el transcurso de sus periodos académicos con respecto al proyecto. Bueno, inicialmente el proyecto surge el año pasado bajo unas necesidades de fortalecimiento de procesos de comprensión de lectura, no solamente en el área de lengua castellana, sino en todas las asignaturas. Debido a eso, pues entonces optamos por implementar este proyecto que busca precisamente eso, fortalecer esos procesos de comprensión y pues también de alguna manera empezar a generar algún tipo de gusto por la lectura y por qué no decirlo, también generar cierto tipo de hábito o que ustedes vayan generando cierto tipo de hábito con la realización de este proyecto. Este proyecto, ¿cómo lo van a desarrollar? Ustedes tienen 4 periodos o 4 guías, ¿cierto? Durante todo su año. Cada periodo se desarrolla en 10 semanas. Lo que ustedes van a hacer es elegir un texto por periodo. Llámese un texto narrativo, es decir, una novela, o llámese un texto expositivo, o llámese un texto argumentativo. Es decir, ustedes pueden elegir el tipo de texto que quieran leer. No necesariamente tiene que ser de corte literario, también puede ser de corte científico. Y también va a depender mucho del gusto que ustedes tengan frente a ciertos tipos de lecturas. Entonces, eligen un texto para cada periodo académico, uno diferente para cada periodo académico. Pero ese texto ustedes tienen que validarlo con el profesor de la asignatura con la cual ustedes van a vincular ese texto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, si a alguno de ustedes les gusta la música, un ejemplo, o les gusta mucho el deporte, o les gusta mucho el arte, o les gusta mucho matemáticas, dependiendo de esos gustos que ustedes tengan, entonces van a seleccionar un libro o un texto relacionado con esa asignatura que a ustedes les llame la atención o con esa temática que a ustedes les llame la atención. Después de seleccionado ese texto, entonces ustedes van a acudir al profesor de esa asignatura. Ejemplo, yo elegí un texto de historia del arte. Entonces, busco a mi profesor o a mi profesora de arte y le digo, profe, buenos días, a mí me gustaría leer este texto. El profe debe aprobarles esa lectura de ese texto. ¿Por qué debe haber una aprobación? Porque también nosotros tenemos que mirar cuál es la pertinencia de ese texto, ¿cierto? Entonces, ese es el segundo paso. El primer paso, entonces, es elegir el texto de acuerdo a una asignatura. El segundo paso es contactar al profesor de esa asignatura y validar que el profesor sí nos da la autorización para leer ese texto. Después de que el profesor nos diga, listo, no hay ningún problema, puedes hacer lectura de ese texto, entonces ya ustedes empiezan a hacer la lectura. Yo les sugiero, chicos, que antes de empezar a hacer esa lectura, vayan a la plataforma, revisen en el proyecto de lectura, bajen la ficha, que la ficha es la misma, van a tener que presentar esa misma ficha para todos los periodos. Lo único que va a cambiar es pues obviamente el texto que ustedes van a leer y pues la resolución de esa ficha que tiene que estar relacionada directamente con el contenido del texto que ustedes eligen, ¿cierto? Van entonces, descargan la ficha, leen qué es lo que ustedes tienen que realizar porque digamos que hay unos pasos, un antes, un durante y un después que ustedes tienen que trabajar. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas que plantea la ficha es, bueno, escriba algunas palabras desconocidas e identifique o escriba su significado. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues si yo ya me leí todo el texto y
no saqué las palabras o no sabía que tenía que sacar las palabras, entonces pues ahí van a tener un problema porque entonces no van a poder sacar palabras, ¿cierto? Entonces lo ideal es que primero bajen la ficha y lean las preguntas que hay en esa ficha y ya pasen a esa lectura. Ya cuando terminen de hacer la lectura del texto, entonces llenan la ficha y la montan en la plataforma en el periodo en el que ustedes estén. Entonces, si yo empecé en primer periodo, entonces va a ser primer periodo de esa ficha del periodo 1, ¿cierto? Después de montar la ficha, entonces acudimos al profesor nuevamente de la materia involucrada, digamos el caso de artes. Entonces, profesor, buenos días, o profesora, buenos días, acabo de montar la ficha de lectura que está relacionada con su área para que por favor la califique. Esa ficha va a tener dos notas. La primera nota la pone el profesor de la asignatura involucrada, y la segunda nota la pongo yo, que soy la profe de lengua castellana. Va a tener dos notas. Los enfoques, digamos que el enfoque de calificación va a ser diferente en la medida que el profe de artística o de educación física o de educación religiosa va a tener su enfoque para revisar esa ficha, y yo digamos que va a tener otro enfoque para revisar esa ficha, como ortografía, redacción, que efectivamente sí haya buenos procesos de comprensión, etcétera, ¿cierto? Y listo. Eso lo tienen que hacer cada periodo, es decir que ustedes en el transcurso de todo el año van a tener que leer 4 libros. Una pregunta que me hacen, es muy habitual que me hagan, es ¿cuánto tiempo tengo yo para presentar esa ficha? No, tú tienes 10 semanas para terminar un periodo. En el transcurso de esas 10 semanas debes presentar esa ficha. Otra pregunta que me hacen muy habitual, ¿yo puedo presentar las 4 fichas de una vez? No, lo ideal es que presenten la ficha en la que están, en el periodo en el que estén cursando. Otra pregunta que me hacen, es muy habitual, es, profe, los textos, ¿de dónde los cojo? ¿Quién me los da? ¿O cómo es? No, los textos los eligen ustedes. Ustedes, digamos que se les da la libertad de que ustedes lo elijan dependiendo de sus gustos o intereses. En la plataforma, en la parte de anuncios, van a encontrar algunas sugerencias de lectura, pero no es de carácter obligatorio que ustedes lean esos textos que hay ahí, porque son solamente sugerencias de lectura, no más. Ahí van a encontrar textos relacionados pues no solamente con lengua castellana, que son los textos de literatura, sino también con ética, con religión, con educación física, con matemáticas. Incluso podemos encontrar textos literarios relacionados, por ejemplo, con matemáticas. Entonces, por ejemplo, El Diablo de los Números. Entonces, El Diablo de los Números es un texto literario, pero que está enfocado particularmente en esa asignatura de matemáticas. Básicamente eso es lo que ustedes tienen que hacer, chicos. Yo espero pues que esta breve explicación les sirva como para que vayan empezando a orientar un poco el trabajo en el proyecto de lectura. De todas maneras, ustedes ya saben que me pueden contactar, que mi Skype es carolina.martinez.g1. Ahí me pueden escribir todas las dudas, todas las inquietudes que les vayan surgiendo. Y bueno, no, pues cualquier cosa que les surja, cualquier duda que les surja después de haber visto este video, pues lo conversamos. ¿Listo? Bueno, chicos, espero pues que tengan un excelente día y seguimos en contacto.